Hola amigos, soy el Doctor NFL y hoy les tenemos la previa y los pronósticos para la temporada 2020 de la Conferencia Americana. Vamos a tener un análisis breve de cada división, cada equipo en ella, así como al final cómo quedarían los playoffs y etapa por etapa cómo se desarrollarían de acuerdo a esta predicción, desde el comodín hasta el Super Bowl en la Conferencia Americana. Así que los invito a quedarse, va a estar muy bueno. Come on and get ready. I mean, really ready. Are you ready for the football? Vamos a comenzar analizando la AFC Este. Tal vez este de todos los pronósticos de la conferencia americana sea el más controversial para ustedes. No porque tenga Búfalo tan alto y terminando con el mejor registro de la conferencia, como lo aparece ahí en su imagen, sino porque tengo a los Patriotas muy abajo. Yo creo que definitivamente se van a quedar sin playoffs. Tal vez esté siendo un poco duro con ese pronóstico de 5-11, pero la verdad yo siempre he estado seguro que si los Patriotas han sido buenos y competitivos y de Super Bowl tantos años, ha sido más por Tom Brady, mucho más por Tom Brady que por Bill Belichick. Yo sé que mucha gente le tiene una adoración religiosa casi a Belichick, no solamente los fanáticos, sino los medios. No se atreven ni siquiera a criticarlo, pero como coach podría respetarlo. Como gerente general los últimos años, malísimo, sus elecciones han sido pésimas. Y un coach que ha hecho tantas trampas que han sido perfectamente documentadas, certificadas por la NFL, yo jamás le podría tener ningún respeto ni por más Super Bowls que haya ganado nada. No veo yo a Don Shula, no veo yo a Bill Walsh, a Tom Landry, a Andy Reid, eh, vamos, en fin, tantos grandes coaches que ha tenido la NFL haciendo trampas como lo ha hecho Belichick. Entonces creo que este año se va a ver que los Patriotas sin Brady no son mucho, pero vamos a comenzar en orden, de acuerdo a estos pronósticos. El equipo de Buffalo, para mí Sean McDermott va a ser el coach del año. Se me hace un excelente head coach, no solamente como mente defensiva, sino en general. Ha elevado mucho a los Bills y tienen un gran roster. En la ofensiva, la llegada de Stephon Diggs va a ayudar mucho a Josh Allen. Josh Allen tiene una muy buena línea ofensiva, entonces creo que podrán anotar los puntos suficientes para ganar los partidos, ya que su defensa va a mantener a la gran mayoría de los equipos a raya porque es excelente, con un gran grupo de linebackers, con Edmonds y con Milano, al igual que al mejor corner, en mi opinión, después de Gilmore en la NFL contra Davis White. Inclusive cuando jueguen contra equipos como Kansas City, creo que la defensiva podrá contener esas ofensivas muy poderosas y de alto octanaje a unos 20-24 puntos por partido. Y del otro lado la ofensiva creo que podrá también hacer su parte. Siguiendo con los Patriotas, ya les dije hace unos segundos que yo siempre he creído que Tom Brady es o fue la razón por la que los Patriots fueron tan exitosos y además de eso tuvieron muchas pérdidas por COVID-19, por la agencia libre en la defensa, no va a jugar el tackle derecho Marcus Cannon por COVID, Donta Hightower, Patrick Chung, Omar Bolden, Van Noy y Collins se fueron y sí, lo que sí le doy a Belichick es que es una muy buena mente defensiva y saca mucho de jugadores que en otros lugares no han sido nada, como por ejemplo el más reciente Trey Flowers, ¿no? Que firmó con los Leones el año pasado y no hizo absolutamente nada. Pero aún así no creo que tenga este roster de los Patriotas el talento suficiente para compensar la pérdida de Brady. Y si bien Newton puede hacer cosas bastante significativas, creo que va a pelear por tener un buen contrato, porque recordemos que está un año, no creo que tenga las armas. Tiene la línea ofensiva para mantenerse de pie, tal vez no sufrir lesiones, pero fuera de Edelman no creo que tenga mucho. Los Patriotas tienen un calendario brutal. Sé que son de los más fáciles de acuerdo a las estadísticas del año pasado, pero este año va a ser muy difícil el calendario y más aún con que no va a haber la ventaja de localía por la cuestión de los fanáticos y demás. Yo por todas esas razones creo que los Patriotas no van a pasar a playoffs y no me sorprendería que terminaran con una selección de top 10 en el draft. Siguiendo con Miami. Miami el año pasado tenía, yo creo que comparado por ejemplo con los equipos de 0-16 que hemos tenido, como los Leones y Cleveland, yo creo que este equipo, el equipo de Miami el año pasado tenía peor talento. Y la única razón por la que no quedó en 0-16 fue por Brian Flores. Yo, a mí, por lo general, no me gusta para nada los coaches que vienen del árbol de Bill Belichick porque históricamente han demostrado que son pésimos. Charlie White, Romeo Crennel, Eric Mangini, el infame de Josh McDaniels con los Broncos. Matt Patricia ahorita con Detroit no está haciendo bien las cosas. Vamos a ver qué tal le va a Joe Judge con los Gigantes. Pero el único
a pesar de tener muy poco tiempo de haber visto sus resultados, que sí creo que va a ser un gran coach y lo demostró, es Brian Flores. Brian Flores maximizó el talento que era casi nulo que tenían en el equipo de los Delfines y los hizo jugar muy bien al final de la temporada. Recordemos que le ganó a Filadelfia en casa y al final hizo que los Patriotas perdían el segundo sembrado al ganarles en Inglaterra. Este año no creo que hayan modificado mucho su roster para ser muchos mejores que el año pasado. Sé que tienen a Tua Tagovailoa, que creo que es la pieza fundamental por la que los Delfines van a ser muy buenos en años por venir, pero este año están muy lejos. La verdad no les veo mucho. La secundaria es muy buena con Howard y ahora con la adquisición de Baron Jones. Y con la ofensiva creo que con ese par de receptores que tienen con Davante Parker y Preston Williams, un excelente receptor que tal vez muchos no conocen, pero es muy bueno. Creo que van a hacer buenas cosas a la ofensiva. Sin embargo, esa línea ofensiva está muy porosa y en partidos que vayan contra un buen grupo de corners o una buena defensiva, no creo que podrán hacer mucho. Por eso es que los tengo con 5-11, a lo mucho 6-10. Y terminando con el equipo de los Jets de Nueva York, la verdad, para mí, de toda la NFL, el peor roster son los Jets. Y sé que van a decir, ¿cómo? Si tienen a Sam Darnold, tienen a Le'Veon Bell. Nada más. No tienen absolutamente nada más. La línea ofensiva es muy, muy mala. El grupo de receptores, el mejor es Jamison Crowder, que nunca ha pasado de las 1000 yardas. Perryman jugó nada más 3 o 4 partidos al final con los Bucaneros el año pasado. Ya se le valió su contrato. Y la defensiva, su mejor jugador, ¿quién es? Quinnen Williams, la selección del año pasado de Alabama, que tampoco hizo mucho. CJ Mosley no va a jugar, se fue Jamal Adams. Yo la verdad no le veo absolutamente nada a este equipo de los Jets. Creo que podrán rescatar tal vez un partido contra Miami, uno contra los Patriotas y ahí uno que otro sorpresivo a mitad o final de la temporada. Pero yo no le veo nada a los Jets. Y qué pena porque creo que Sam Darnold es de los mejores quarterbacks que ha tenido USC, tal vez junto con Carson Palmer, y está en su contrato de novato. Entonces, a ver si no lo terminan desperdiciando. Pasando a la AFC Norte, sin duda la mejor división en mi opinión de la conferencia americana, con dos grandes equipos, con Baltimore y los Steelers. Eh, Creo que esta división va a estar muy muy cerrada al final entre los Ravens y los Steelers. Por supuesto que hay muchos factores el año pasado, como las lesiones que afectaban a Big Ben. Big Ben es muy importante a pesar de que ya es muy veterano para el equipo de los Steelers, lo demostró el año pasado. Creo que los Steelers el año pasado, si con esa defensiva que tuvieron, si Big Ben se hubiera mantenido sano, habrían sido sin duda algún equipo de playoffs y quién sabe, ya ahí dentro hubieran podido hacer buenas cosas. Este año, si todo se mantiene bien, yo los veo cabeza con los Ravens. Por cuestiones de la movilidad de Lamar Jackson y la explosividad de su ofensiva, creo que podrían sacarle un partido a los Steelers, como los tengo aquí en el pronóstico, y al final llevarse a la conferencia, perdón, la división norte de la conferencia americana. Pero les digo, va a estar muy, muy cerrado. Me gusta inclusive más la defensa de los Steelers que la de los Ravens. Creo que la llegada de Minka Fitzpatrick el año pasado les ayudó mucho, que era su punto débil a la secundaria. Y tienen mejores pass rushers, definitivamente los Steelers que los Ravens, y eso es algo fundamental. TJ Watt, Dupree y Hayward son muy buenos, cosa que los Ravens solo tienen a Calais Campbell y Matthew Judon, que para nada se comparan con los antes mencionados. Y a la ofensiva, Pittsburgh siempre ha sido muy bueno a la ofensiva. Siempre, siempre, siempre. Inclusive en los primeros años de Big Ben era bastante bueno por encima del promedio. Y ya después con Antonio Brown, Le'Veon Bell, pues más aún. Pero este año tiene un gran grupo de receptores. Juju Smith-Schuster, Deontay Johnson, James Washington y la selección de segunda ronda Chase Claypool. Creo que va a ser un excelente apoyo para Big Ben. Y tiene una gran línea con un gran corredor con James Conner. Entonces, con ese defensivo y con ese ataque veo muy difícil ganarle a Pittsburgh. Tendrías que ser un equipo que pueda presionar mucho a Big Ben y que tenga una secundaria lo suficientemente buena para eh, bajarles el ritmo. Siguiendo con Cleveland. Cleveland el año pasado ya todos lo tenían para el Super Bowl. A mí sí me hizo una aberración eso. Este año, este pronóstico de 5-11 tal vez esté siendo muy exigente con ellos, muy duro, pero yo no veo mucha química en los Browns. Mientras siga ahí Odell Beckham, este Baker Mayfield va a seguir queriendo tirarle todos los balones a él, va a haber mucha disfuncionalidad y, y, y eso que creo que Stefanski va a ayudar mucho, la verdad, para esta cuestión de la química y de la disciplina en el equipo, pero aún así no creo que hagan mucho. La defensiva tiene buenos jugadores, obviamente como Miles Garrett y Denzel Ward,
pero de ahí en fuera la secundaria es muy mala. Greedy Williams el año pasado, la selección de LSU jugó más o menos bien. No tienen safeties. Se fue Joe Scobert, su mejor linebacker a los Jaguars. Mac Wilson va a estar fuera unas semanas. Y en la línea defensiva creo que ya son veteranos que eran grandes jugadores, pero ya no lo son, como son Vernon y Richardson. Tal vez a lo mucho serían titulares ahí más o menos estables. Entonces, por todas estas razones, creo que la única forma en la que podrían ganar los Browns algunos partidos sería pues en balaceras, pero con esta disfuncionalidad que tiene Odell Beckham con Baker Mayfield y toda la ofensiva, lo veo un poco probable. Y continuando, ya para finalizar con esta división, con los Bengals, yo siento que los Bengals van a ser muy competitivos este año. A pesar de que no soy muy fanático de Joe Burrow, creo que la defensa es muy buena. Esa contratación que tuvieron de DJ Reader es magnífica. Va a llegar una línea defensiva excelente con Carlos Dunlap, Gino Atkins y Sam Hubbard. Por parte de la secundaria mejoró. La defensiva va a ser muchísimo mejor que el año pasado. Y en el caso de la ofensiva, que el talón de Aquiles, el más fuerte de todos, era eh, la línea ofensiva. Este año creo que ya mejoró. El que haya regresado Jonah Williams de la lesión, vamos a ver qué tal es el estrella, el liniero ofensivo de Alabama. Y tienen un gran grupo de receptores, o sea, tienen mucho arsenal para hacer exitosa Joe Burrow. AJ Green, Tyler Boyd, John Ross, T. Higgins, Joey Mixon, Giovanni Bernard. O sea, Burrow no va a tener al menos pretextos de a quién lanzar el balón y cómo desahogarse con el juego terrestre. Entonces, creo que van a ser muy competitivos. Están a 1 o 2 años, si es que funciona Burrow, de poder pelear por la conferencia americana. Aún así, los veo ganando pocos partidos, pero al menos los partidos divisionales, por ejemplo, contra Pittsburgh, Baltimore, creo que los que juegan al final de la temporada los van a poner en aprieto. Y vamos a ver qué tal se desarrolla Burrow. A ver si tengo razón que no es muy bueno o si lo que dice la opinión popular es cierto. Continuando con la AFC Sur, una división que durante muchos años la lideró y la comandó los Tejanos de Houston. Yo creo que más que porque tuvieran un talento superior a los demás, fue por la mala suerte de los equipos. Recordemos, el año pasado se retiró sorpresivamente Andrew Locke, después de haber tenido un 2018 maravilloso y de por fin, por primera vez en su carrera, tener una línea ofensiva que lo dejara de pie. La catástrofe que ha pasado con el mantenimiento y los jugadores ahí con los Jaguars. Y un equipo de los Titanes que desde que llegó Matt Vrabel ha sido muy constante en ser un equipo promedio, al menos en temporada regular. Sé que el año pasado llegando a la final de conferencia, pero recordemos que llegaron como comodín. Este año yo creo que cambia las cosas. Definitivamente Titanes y Colts tienen mucho mejor roster que los Tejanos, a pesar que obviamente los Tejanos tienen al mejor quarterback de la división, con Deshaun Watson. Y vamos a comenzar con los Titanes. El equipo de los Titanes yo los tenía en el lugar de los Colts, es decir, pasaban como comodín y los Colts ganaban su división, pero esta contratación de Clowney es fundamental para los Titanes. Sé que después de que el año pasado solo tuvo 3 capturas, muchos equipos titubearon en darle un contrato grande. Yo tampoco estoy diciendo que le den un contrato a lo Von Miller, a lo Khalil Mack, a lo Joey Bosa, pero sí es un jugador muy bueno en el juego terrestre, que obviamente eso no se ve mucho reflejado en las estadísticas, pero es fundamental. El año pasado fue el mejor jugador defensivo sin duda de los Seahawks. Recordemos que en el primer partido contra San Francisco, todas las jugadas las determinantes para que Seattle ganara ese partido fue por Clowney. Entonces, esa contratación de Clowney les va a ayudar mucho. Su mejor año de Clowney fue cuando Mac Vrabel era su coordinador defensivo en los Tejanos, ahora es su head coach. En el depth chart inicial lo va a poner como linebacker externo. Yo particularmente creo que su mejor posición es la defensiva, pero pues quién mejor para saber cómo exprimirle el máximo de talento en su jugador que Vrabel. Entonces, esa contratación va a ser fundamental. La defensiva para mí va a ser muy muy buena. Creo que tiene el talento para ser top 5. Sin duda creo que va a ser top 10. Continuando con los Colts tienen un gran roster ofensivo. Siento que ahí le faltan un par de estrellas a la defensiva, a pesar de que adquirieron a DeForest Buckner, un gran tackle defensivo de San Francisco. Pero creo que todo va a depender de qué tanto le quede en el tanque a Philip Rivers. Pretextos de protección y de armas no va a tener, porque los Colts sabemos que tienen una gran línea ofensiva. Sin duda es la mejor línea ofensiva que ha tenido Philip Rivers en su carrera. Tiene un gran tándem de corredores con Marlon Mack y Jonathan Taylor. Y unos receptores que tal vez por nombre no sean muy conocidos, pero son fantásticos. T.Y. Hilton ya tiene años que es muy bueno. A eso lo conocemos todos. Pero con el receptor de segunda ronda de este año de la Universidad de USC,
Michael Pittman es excelente. Si pueden ir a ver sus videos, algunos highlights de USC, vayan por favor a verlos. Es muy bueno. Él es hijo de un corredor de los Bucaneros que no fue Salón de la Fama, pero sí fue muy bueno en su época, Michael Pittman. Además de él tienen a Paris Campbell, un velocista de la Universidad de Ohio State que seleccionaron en 2019, y a Zach Pascal, que el año pasado cubrió ahí las lesiones en los receptores y tuvo un gran año para lo que era o lo que estaba pronosticado. Entonces creo que los Colts tienen un gran talento ofensivo. Su calendario es muy fácil las primeras semanas y al final se pone un poquito difícil. Creo que van a poder sacar partido de eso. Y la defensa, Darius Leonard es garantía de que va a ser ahí una pieza fundamental para el juego terrestre. Me preocupa un poco su secundaria. Xavier Rhodes, que fue la contratación de la agencia libre. Creo que ya sus mejores años pasaron, a pesar de que eran mis corners favoritos. Vamos a ver qué tanto lo pueden sacar. Y la pareja de safeties comandada por Hooker. Hooker nunca ha tenido lo que se esperaba o nunca se ha obtenido más bien lo que se esperaba de él al ser seleccionado 14 global de la Universidad de Ohio State. Continuando con Houston. Houston con Deshaun Watson siempre va a ser contendiente al menos para ganar la división o llegar a playoffs como comodín. Va a ser como Kansas City con Mahomes. Así, de plano. Bueno, un ejemplo más claro, Russell Wilson con Seattle. Porque a pesar que no tienen mucho talento a su alrededor, es tanto su capacidad como quarterbacks que pueden sacar partidos ellos solitos. Este año tiene una muy buena línea ofensiva. El año pasado la mejoraron mucho, tuvieron que sacrificar mucho para obtener a Larry Tunsil. Pero también una contratación muy buena, una selección muy buena, fue la de Titus Howard, que llegó a solidificar mucho esa línea ofensiva. Este, Sé que por nombres tal vez no sea de las mejores, pero para mí sí es top 10 esta línea ofensiva. Y las estadísticas lo muestran al final de la temporada pasada. De hecho, su peor liniero fue Larry Tunsil, que tuvo muchos ahí penalties por holding y demás. Sé que se fue de Andre Hopkins. Obviamente Brandon Cooks, que fue el que adquirieron para reemplazarlo, no va a ser lo mismo. Pero tiene un buen grupo de receptores con Cooks, Fuller y Randall Cobb y Kenny Stills. Creo que ahí puede mantenerse Deshaun Watson a flote. Pero esa no es la razón por la que no creo que pasen a playoffs. La razón por la que no creo que pasen a playoffs es la defensiva. J.J. Watt los últimos años no ha jugado muchos partidos. Los partidos que jugó sí reconozco que fue muy bueno y es una pieza fundamental, pero fuera de él no tienen con quién poner presión más que con Willie Mercilus, que sus mejores años ya están atrás. Tiene una buena pareja de linebackers con McKinney y Cunningham, ahí pueden detener el juego terrestre. La secundaria se me hace atroz. No puede ser que tu segundo mejor corner sea Garion Conley, definitivamente. De hecho, lo pusieron a la lista de lesionados, va a tener que tomar su lugar Lonnie Johnson. Entonces esa pareja de Robbie y Looney Johnson no me gusta para nada en la secundaria, creo que los van a quemar mucho y van a sufrir muchísimo la pérdida de DJ Reader, que fue su tackle nariz el año pasado y ahora está con Cincinnati, fue una pieza fundamental para que los Tejanos fueran buenos contra la carrera. Y de parte de Jacksonville, les voy a decir algo que tal vez los va a sorprender, pero los invito, si no me crean, a que vean su roster. A mí me gusta más el roster de los Jaguars que el de los Jets. Creo que por cuestión de calendario y que están en una división más difícil, los Jaguars van a tener el peor registro de la conferencia americana. Pero no creo que esté tan devastado este equipo como todos pensamos. La línea ofensiva es muy buena. Cam Robinson, Andrew Norwell y la selección del año pasado, Jawan Taylor, son muy buenas piezas a la línea ofensiva. Tienen un gran receptor con DJ Chark que hizo buena química con Garner Minshew. Obviamente los corredores no tienen nada, pero bueno, vamos a ver qué tal funciona ahí el comité que van a tener. Y a la defensa, pues obviamente ya se diezmó completamente todo el talento que tenían. El mejor jugador tal vez que tengan es Josh Allen, su selección del año pasado de Kentucky, y Mike Jack. Entonces, sí estoy de acuerdo que a la defensiva van a ser una coladera y la ofensiva va a tener que jugar mucho con el marcador en una situación adversa, pero la verdad, este equipo de Jacksonville no tiene un roster tan malo como todos piensan. Se los digo porque yo creo que al principio de la temporada las líneas de apuesta van a estar muy exageradas en contra de Jacksonville y por ahí sería tal vez una buena opción tomar ventaja de eso. Pasando con la AFC Oeste, esta es una división muy curiosa porque los últimos 15 años has tenido periodos prolongados de equipos que han sido prácticamente tiranos.
en esta división. O sea, que han sido muy, muy, muy superiores a los demás y han dominado por completo esta división. El último lustro de la primera década del año 2000, es decir, del periodo de 2007, 2006 a 2010, lo dominó por mucho los Chargers, ¿no? Esos equipos fantásticos que tienen los Chargers con Rivers, Gates, Tomlinson, Vincent Jackson, no sé si lo recuerdan, que después se fue a Tampa Bay. Eh, Eran equipos muy buenos, llegaron a una final de conferencia que la perdieron con los Patriots en 2007. Después, en 2011, que es el primer año el segundo año de Tim Tebow con los Broncos, es cuando los Broncos ganan su división, y ya sabemos lo demás, que a partir de 2012 llega Peyton Manning, tienen la mejor ofensiva en la historia de la liga en 2013, llega a dos Super Bowls, gana uno, y después de su retiro, sin duda alguna, quien ha dominado esta división ha sido Kansas City. Cuando estaba Alex Smith lo hacían, y ahora que está Patrick Mahomes aún más. Entonces, eh, es como por años. Siento que obviamente los jefes van a tener un dominio, o pueden tener la oportunidad de tener un dominio muy prolongado por el hecho de que tienen a Patrick Mahomes. Patrick Mahomes nos ha demostrado que es uno de esos quarterbacks de época, de generación, como lo fueron Peyton Manning y Tom Brady en su momento. Entonces, este año no creo que, que no repitan como, como campeones divisionales. Sin embargo, sí tienen ahí una que otra pérdida muy importante. La línea ofensiva el año pasado les pesó bastante, la verdad. La salida de Mitch Morse, que se fue a los Bills. Este año, Doviner Tardif, un guardia que tienen excelente, decidió optar por no jugar. Él es médico y decidió mejor ejercer su profesión como médico y apoyar por el COVID-19. Y en el caso de la defensiva, recontrataron a Chris Jones, tienen a Flan Clark, a Tyron Matthew, pero el año pasado tuvieron ahí ciertos lapsos en los que se dieron muchas yardas. Ya sé que al final de la postemporada tuvieron grandes actuaciones contra el equipo de Tennessee y contra el equipo de los 49. Pero este año creo que sí van a verse un poquito más disminuidos que respecto al año pasado, y la principal razón es por la que todos van a querer jugar al campeón como lo que es, como el campeón, ¿no? Para todos va a ser su prueba más alta y le van a dar su máximo. Entonces, eso suele bajar por lo general un poco el récord de los equipos. Sin embargo, para mí sigue ganando esa división. Y un equipo que tiene el potencial de ser el San Francisco del año pasado son los Broncos de Denver. No solamente porque tiene una gran defensiva, a pesar de que hoy tuvieron la terrible noticia de que al parecer Von Miller está fuera todo el año. No solo porque tiene una gran defensa, que tiene un gran coordinador como es Vic Fangio. Bueno, que si ustedes checan bien la información, aparece que el coordinador defensivo es Ed Donatel. La verdad es que él nada más es el nombre. Vic Fangio es el que la comanda. Que tuvo bueno, ya sabemos que Fangio es excelentemente defensiva. Coordinó la defensa de los 49 al principio de la década de los 2010. Estuvo la defensa de Chicago 2018. Entonces es un gran, y muchos otros más. Es un gran, gran coordinador defensivo. Pero esa no es la razón por la que tengo los Broncos en playoffs este año, y por la que creo que podrían darle ahí cierta batalla a los jefes, sino por el potencial ofensivo que tienen. John Elway se dio cuenta que la única manera de ganar la Kansas City es poniéndoles al tú por tú, punto por punto. Y construyó ese equipo para que así sea. Y de hecho lo construyó muy a semejanza de lo que ha hecho Kansas City, que es velocistas. Seleccionó a Kejan Hamler en la segunda ronda, a pesar de haber seleccionado la primera Jerry Judy. Tiene una de las alas cerradas más veloces con Noah Fant. Una gran, gran pareja de corredores. Para mí es la mejor pareja de corredores de la liga, con Melvin Gordon y Philip Lindsay. Y todo depende de Drew Lock. Drew Lock el año pasado nos mostró que tiene mucho potencial, que tiene muy buen talento. Y vamos a ver si este año puede dar el salto que dio un segundo año Mahomes, que dio un segundo año Wentz, o el año pasado Lamar Jackson. De eso depende todo para que los Broncos sean un equipo de playoffs y que probablemente puedan ahí meterle uno que otro susto a un equipo grande, o que definitivamente si no funciona, pues terminarían siendo de los peores de la liga, y más aún después de la lesión de Von Miller. Este equipo de los Broncos es un volado para mí. O terminan siendo una gran, gran sorpresa en cuanto a que son muy buenos, o una gran decepción y terminan siendo de los peores de la liga. Continuando con las Vegas Raiders, eh, durante muchos años siento que se les ha quedado a los Raiders un poco del ímpetu después de la temporada 2016, y más aún después de la contratación de John Gruden. Para mí John Gruden está muy, muy sobrevalorado, extremadamente, más aún después de estar tantos años fuera de la liga. Y cuando tuvo sus años de gloria con los Raiders y después cuando ganó con los Bucaneros,
lo hizo siendo, o se ganó su fama siendo una gran mente ofensiva. Y recordemos que los Bucaneros ganaron el Super Bowl en 2002 por tener una defensiva de época de las mejores de la historia. Entonces, ahí como que no se compagina mucho. Yo no creo que sea un gran coach. Lo ha demostrado con sus drafts. Mike Mayock tiene 2 años siendo gerente general. Muchos años fue analista de NFL Network. Yo recuerdo que siempre que veía los drafts se me hacía muy hipócrita de parte de Mike Mayock que criticara a los demás gentes generales cuando él en sus predicciones no tenía mucho tino, y este año y el pasado se está viendo, ¿no? Ahí tuvo unas selecciones dudosas. Clarence Ferrell en la cuarta global el año pasado, este año Damon Arnett. Su selección de tercera ronda, Lynn Bowden, un corredor de la Universidad de Kentucky, si no mal recuerdo. Fue su tercera selección del draft y la cambiaron este mismo año, antes de que empezara la temporada. Se la cambiaron a los Delfines por una selección de sexta ronda y un jugador. Entonces, ahí yo no creo que los Reds tengan el talento. La defensiva se me hace muy porosa. Su único buen jugador se me hace Max Crosby y Nick Yatowski, el que era el linebacker de Chicago. Pero de ahí en fuera no creo que puedan mantenerse defensivamente en los partidos. Y van a tener que someterse a una balacera siempre. Que tienen el personal con Josh Jacobs, Derek Carr y esta pareja de receptores novatos en Henry Rocks y Brian Edwards. Pero creo que precisamente esa novatez le va a afectar mucho a Derek Carr. Habían contratado a Marcus Mariota para que entrara ahí en caso de emergencia. Está la lista de lesionados. Entonces yo creo que Oakland, hasta que no consiga otro quarterback y sobre todo otro coach, sin importar cuánto talento tengan en la ofensiva, no creo que haga mucho, y este año va a ser otro año de decepción para los fanáticos. Y los Chargers, híjole, este equipo de los Chargers siempre es todo un enigma. O sea, te pueden dar un año como en 2018, que fueron uno de los mejores equipos, tuvieron un gran récord como comodín y perdieron en el playoff divisional contra los Patriotas, o te pueden dar un año como el pasado, ¿no? Este año, si se hubiera mantenido Derwin James, creo que la defensa los hubiera podido acarrear muchos partidos. Derwin James es un jugador importantísimo. Para mí, Derwin James es más importante para los Chargers que inclusive Joey Bosa. Sé que los pass rusher tienen más valor, pero Derwin James es un safety de generaciones excelente, muy, muy bueno, y les va a afectar. Y del lado ofensivo, Tario Taylor, él ya nos demostró por muchos años que quarterback es. Es un quarterback que te puede dar, como lo hizo en Buffalo, partidos, uno que otro partido ahí brillante. Es un quarterback que tal vez no te tire muchas intercepciones, pero si vas abajo en el marcador 10, 14 puntos entrando al cuarto, la mitad del tercer cuarto, no es un quarterback que te lo pueda sacar, que te lo pueda resolver. Es un quarterback que tiene que jugar conservadoramente, con la ventaja y se puede, ayudarse a Dustin Eckler en este caso. Pero el calendario de los Chargers es tan complicado, tiene equipos tan difíciles que no veo que se presenten muchas oportunidades. Y supongamos que después le den la oportunidad a Justin Herbert. Yo no confío en los quarterbacks de Oregon. Van a decir, bueno, en quién confía, doctor, ¿no? No confía en Joe Burrow, no confía en Justin Herbert, sí confía en Tua Tagovailoa. Él creo que era el único quarterback de este año que valía la pena. Nada más. Y bueno, Herbert definitivamente, sea bueno o malo, este año no va a poder hacer nada. Creo que le falta mucho más aún porque no hubo pretemporada, y por esa razón creo que los Chargers estarán otro año más en el fondo de su división. Y ya para finalizar con este análisis y previo de la conferencia americana para la temporada 2020, vamos a ver, de acuerdo a mis predicciones, cómo quedarían los playoffs de la conferencia americana. Aquí en esta imagen puede ver del 1 al 7. Recordemos que a partir de este año ya son 7 equipos de playoff, los que van a contender por el Super Bowl en la conferencia americana. Recordemos que antes nada más eran 2 equipos de comodines, ahora van a ser 3, y solamente va a ser un equipo el que tenga descanso a la primera semana de playoffs, el primer sembrado. En años pasados el primer sembrado y el segundo sembrado descansaban la semana de comodines. Este año solamente el primer sembrado descansará. Entonces, en orden, como ya les había comentado, para mí Buffalo es, junto con Baltimore y Pittsburgh, el mejor equipo de la conferencia americana. Atrasito de ellos, a pesar de que tienen al mejor quarterbacks de la NFL, Patrick Mahomes, están los jefes. Pero en este orden creo que es Buffalo, Baltimore, Kansas City, Tennessee, Pittsburgh, Broncos y Colts. Ahora, de acuerdo a esto, los partidos de comodín quedarían de la siguiente forma. El séptimo sembrado, que es los Colts, jugarían contra el segundo sembrado, que son los Ravens. Yo creo que aquí no tendré mucho problema los Cuervos para ganar.
Lamar Jackson no ha ganado un partido de playoff, ha sido muy malo en sus apariciones en playoff. Vamos a ver si este año se le comienza a quitar esa mala fama. Luego sería el sexto contra el 3, que son los Broncos contra los Jefes. En caso de que los Broncos fuera una buena ofensiva y Drew Lock diera mucho, creo que están a un año de verdaderamente poder ser candidatos al Super Bowl. Y más aún después de la lesión de Miller. Entonces creo que acabaría aquí el cuento de Cenicienta de los Broncos con los Jefes. Y Pittsburgh visitando Tennessee. En este caso en particular creo que Pittsburgh sería mucho más equipo que Tennessee, sobre todo porque Tannehill ya nos demostró el año pasado que es un quarterback que nada más le puede entregar el balón a Henry y ponerte uno que otro pase en zona de gol sin cometer muchos errores, pero definitivamente en un encuentro contra Pittsburgh creo que Big Ben sería mucho. Después, los playoffs divisionales, quedaría de la siguiente forma. El quinto sembrado, que son los Steelers, jugarían contra el primer sembrado, que son los Bills. Este partido, híjole, sería magnífico. A mí me encantaría ver este partido en playoffs. Sería un partido muy, muy, muy cerrado. Al final creo que la experiencia en playoffs de Pittsburgh de tantos años con Mike Tomlin y Big Ben sería la diferencia. Pero yo la verdad quería poner a Buffalo en la final de conferencia. Si la llave fuera distinta, es decir, si Baltimore en el playoff divisional tuviera que ir a jugar a Buffalo, creo que Buffalo ganaría. Pero les digo que en playoffs pesa mucho la experiencia y Pittsburgh tiene de sobra. Y en la otra sería el número 3 contra el número 2, Kansas City contra Baltimore. Eh, Les repito, ya sabemos los problemas de Lamar Jackson. Creo que Baltimore en cuanto a roster se refiere es muy superior. Jugando de visita tal vez podrían ahí perder su título de campeones los Jefes contra Baltimore. Y lo que sería una final de conferencia magnífica. Yo recuerdo los últimos años de la primera década de los 2000 y los primeros de la del 2010, con esos grandes equipos de Pittsburgh y Baltimore, que eran partidos defensivos con Ray Lewis, el linebacker externo, ahorita no recuerdo bien su nombre, de los Steelers, ya se me fue el nombre. Pero bueno, estaba Troy Polamalu, Brett Kiesel, Ed Reed de parte de los Ravens, Salo Tingata, eran partidos fantásticos, fantásticos, de los que más he disfrutado en toda mi vida como fanático de la NFL. Este año creo que podremos volver a eso, en la final de conferencia. Estos equipos tienen una gran, gran defensiva y a diferencia de esos años creo que sus ofensivas se equiparan con lo bueno que son sus defensas. Entonces, para mí no habría mejor final de conferencia que esta. Sería una final de conferencia muy competitiva y el final, en un partido muy cerrado, les doy la misma justificación por la que creo que Pittsburgh ganaría la final de conferencia y llegaría al Super Bowl. Y es que es mucha la experiencia de Pittsburgh en estas situaciones. Es mucha, de hecho recordemos que había tenido muy buenos años en los últimos 3 o 4, pero siempre perdían contra Patriotas que tenían más experiencia que ellos y al parecer Pittsburgh siempre fue sus clientes. Pero aquí, a menos que Lamar Jackson de verdad exorcice todos sus demonios de playoffs, me inclinaría con Pittsburgh. Y tengo yo a Pittsburgh en el Super Bowl, enfrentando a los Bucaneros de Tampa Bay, que sería un súper, súper Super Bowl. O sea, Big Ben contra Tom Brady, eh, esas defensivas y estas ofensivas, creo que sería un partido muy cerrado. Pero en este caso creo que Tom Brady va a cumplir el último, si es que le faltaba alguno, gran logro de su carrera. Y es ser el primer quarterback en disputar un Super Bowl como local y en ganarlo, porque recordemos que este año el Super Bowl es en Tampa Bay. Entonces, así para mí quedaría la conferencia americana. Obviamente hay muchas cosas que pasan en la temporada. Por ejemplo, el año pasado tuvo una efectividad yo del 50%, es decir, de los 6 equipos que pasaron a playoff, la tenía 3. El año pasado yo creía que Kansas City iba a ganar. Mi final de conferencia era Kansas City-Pittsburgh. Entonces depende de muchas cosas, depende de muchas lesiones, pero preliminarmente creo que este sería el panorama para la conferencia americana. Bueno amigos, ese fue el análisis, el previo de la conferencia americana para la temporada de este año. Nos falta el previo y el análisis igual de detallado e igual de interesante como siempre del Doctor NFL para la conferencia nacional. No olviden por favor suscribirse, compartir, activar las notificaciones, dar like. Si tienen algún comentario negativo o positivo, desahóguense en la sección de comentarios con todo gusto.